tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de In Company, hoy con la compañía de Araceli Velasco Zavala, divina. ¿Cómo estás, Araceli? ¿Qué tal? Hola, muy contenta de estar en tu programa y bueno, antes que empecemos, yo sí te quiero felicitar por generar este espacio porque eres muy profesional, yo te conozco desde hace mucho y hace falta este tipo de espacios de encuentro, de opinión, de cosas. Entonces, el haber tenido la iniciativa, la innovación y la valentía de hacerlo como siempre es un gran placer y un orgullo estar con además porque siempre la pasamos muy bien. Ay, mi amor, bueno, muchas gracias, no me lo esperaba esto. Muchas gracias, Araceli, viniendo de vos sobre todo, que ya ahora les voy a contar un poquito más de quién es Araceli. Y claro, para mí es un orgullo porque es una compañera, una amiga y trabajamos muy bien juntas y eso es algo que no es tan fácil, ¿no? A veces conseguir. Así que bueno, Araceli Velasco Zavala es licenciada en Derecho y especialista en Derecho Fiscal. Es doctora honoris causa también. Empresaria, emprendedora, coach. Está certificada en descodificación biológica original por el Instituto Walder de Barcelona, que esto está relacionado con lo que vamos a ver hoy, un tema súper interesante e innovador también, por eso me encantó esta propuesta. Y ella también es directora de ABZ Consultores y de ABZ Bit, que es una emisora en línea donde también hay dos programas espectaculares también, que también hacían falta, como bien lo dijiste hace un ratito, Araceli, que es Mujeres y Mujeres Complemento. Bueno, tiene millones de premios. No voy a decirlo todo porque la verdad es que necesito otro programa más, o dos, pero con esto yo creo que resumo todo. Fue tapa de Forbes el mes pasado, o sea que top, 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 una pinturita. Y además, como ya les dije, bueno, es una gran persona, muy amiga mía, con una calidez y una calidad humana impresionante. Así que bueno, bienvenida nuevamente, Araceli. Un placer que Gracias. estés aquí conmigo y siempre aquí con esa actitud tuya de colaborar y de dar siempre lo mejor a los demás, que es lo que te caracteriza, ¿no? Así que, bueno, empecemos con nuestro tema de hoy, biodescodificación organizacional. Pero antes que nada, bueno, ¿qué es la biodescodificación? Porque hay mucha gente que le escuchó nombrar, pero no lo tiene muy claro. Así que, todo tuyo. Claro, gracias. Bueno, la descodificación biológica original, que es en la que yo me especialicé, es, es una especialidad que dura con el Instituto Ángel Walder de Barcelona, como bien lo dijiste, y te certificas como terapeuta precisamente en descodificación biológica original. La descodificación biológica busca encontrar un equilibrio entre lo que es la mente, la emoción y el cuerpo, ¿sí? Entonces, de esa manera es amplísima la gama de cosas que ustedes se podrán imaginar que comprende como tal esta terapia y todo lo que es esta especialidad. Porque tenemos desde a nivel, por ejemplo, cuerpo, órgano, que es el que nos da esa capacidad de respuesta, de hablar, de dirigirnos, de actuar, de accionar, etcétera, de estar bien, de sentirnos vivos, de sentirnos sanos, sobre todo en estos contextos, pues hablamos de biología, hablamos de anatomía, hablamos de exactamente dónde está, qué hace, para qué sirve y cómo influye. Hablamos de la mente, que todos sabemos que tenemos una programación específica de acuerdo también a nuestras memorias, a lo que hemos vivido, a lo que hemos experimentado, y que eso va pegadito con lo que es la emocionalidad, ¿sí? Es decir, que al final nosotros en nuestra experiencia de vida, todo, tanto lo bueno como lo no tan agradable, lo vamos guardando en nuestra memoria
a partir de esa emocionalidad, de cómo lo vivimos, ¿sí? Y se queda aparte como una solución ganadora que nuestro subconsciente, que es el que siempre nos protege, va a estar sacando cada vez que nosotros nos podamos sentir vulnerables, o bien como algo que es tan doloroso, tan difícil, que el mismo subconsciente nos va a proteger y nos va a decir, aléjate, y entonces vamos a sacar nuestros mecanismos de defensa para poder hacer. Y en la parte de la emocionalidad, bueno, pues obviamente la inteligencia emocional y una serie de protocolos que tienen que ver precisamente con todo esto, que son muy vastos, que son muy completos y que entonces abarcan pues todo este equilibrio que como seres humanos y como personas necesitamos, ¿sí? Entonces, si de repente tú estás trabajando bajo mucho estrés, tienes mucha presión, no llegas a lo mejor a la quincena, como decimos ahorita que estamos todos tan preocupados por la reactivación económica, a lo mejor tienes un enfermo o acabas de vivir un duelo, que ese duelo puede ser tanto la pérdida de algún familiar, como a lo mejor alguna situación económica, algún familiar perdió el trabajo, alguna situación difícil que estés viviendo, entonces eso te va a poner en alerta, ¿sí? Y al estar en alerta, al provocarte ese estrés, vas a tener pensamientos recurrentes, ¿qué voy a hacer? No duermes, se te quita el hambre, entras en ansiedad, tal vez en depresión, hasta que no lo solucionas, hasta que no lo sientes, y a lo mejor después eso se manifiesta en tu cuerpo como un dolor de cabeza, como una gastritis, como una colitis nerviosa, como un tos, una infección, como un... ¿sí? Claro. Entonces, si vamos a tener el concepto, la verdad es que no es algo tan fuera de lo común, ni tampoco porque somos personas, somos seres humanos, y si bien es cierto, antes era como muy difícil tomar en cuenta todas estas situaciones o que las organizaciones digan, bueno, aparte de todo me tengo que preocupar porque la persona esté contenta, sea feliz, no les duela la panza o la cabeza, bueno, espérame tantito. Pero dadas las condiciones que estamos viviendo, incluso poco antes, o sea, las normas 035, la Agenda 2030 de los Derechos Humanos. Porque acuérdense que también soy abogada. Sí, Esta parte siempre es muy importante rescatarla. Entonces, todo eso se empezó a trabajar en generar un bienestar para la persona, ¿sí? Por ejemplo, la Agenda 2030 de los Derechos Humanos tiene como finalidad establecer ese bienestar a nivel social, a nivel personal y una sustentabilidad. Es decir, vamos a ir hacia la persona, hacia la actividad económica y hacia el planeta, etcétera, en valores, todo ese tipo de circunstancias. Y para eso, obviamente, tiene cosas como la prosperidad, la paz, la tranquilidad, la seguridad. Pero una seguridad hoy por hoy es necesaria. O sea, que una persona se sienta segura en su casa, trabajando o en una empresa, es completamente necesario. O sea, no es tan difícil. Y entonces, con esta pandemia, por ejemplo, estas también son cosas que hemos estado viendo en la aplicación de la norma 035, que se tiene que llevar a cabo también, y el derecho al desarrollo, del que también habla la Agenda 2030, y que ahorita estamos en una situación en donde a la mayoría, porque hay censos que se han realizado incluso en México, donde hoy en México, a la mayoría lo que más nos preocupa es la activación económica, la economía, después la salud y después la seguridad. Entonces, tomando en cuenta todo eso y el contexto, tanto a nivel humano, a nivel organizacional, a nivel país, ya si nos vamos a nivel global, todos estamos volteando hacia lo mismo. Tal vez no sabemos cómo hacerlo, pero al final del día se busca precisamente un equilibrio en esta situación.
Y ahí es donde aparece la descodificación biológica en las organizaciones. Sí, me tiraste un montón de información. Bueno, no, pero bien, a veces solemos hablar de estas cosas, pero claro, tiene protocolos muy definidos, muy estudiados, por supuesto. Pero recién dijiste, entre las cosas que comentabas, decías, uno necesita seguridad. Y claro, necesita seguridad aún, y la puede tener, quiero decir, aún en estos entornos de cambio, en estos entornos tan inestables, ¿no? Uno puede alcanzar esa seguridad, porque a veces decimos, no, con tanto lío que hay afuera, todo está turbulento, todo está inestable, es imposible tener seguridad, pero creo que teniendo en cuenta algunos factores, y entre ellos otra de las cosas que mencionaste, el factor económico, porque también ha pasado que el mencionar los factores económicos, el dinero, va, el que, no estoy ganando plata, estoy con deudas, que es lógico en esto que hemos pasado, en todo esto que estamos pasando, creemos que no se puede, que la espiritualidad como que no pasa por ahí, ¿no? También, pero es importante darle la vuelta y ponerlo en la mesa y decir, también me va a dar seguridad tener una entrada económica, poder ver cómo puedo generar nuevos recursos, darle una nueva visión a esta profesión que tengo, por ejemplo. Creo que el tema importante también es lo económico para todos los que estamos pasando por esta situación de pandemia, ¿no? No la quería nombrar, pero al final la termino nombrando. La peculiaridad. Es que, claro, la peculiaridad, sí. Creo que esto de lo económico también es importante, además de la salud y todo. Y muchas veces nos inquieta, nos despierta la noche, nos da hambre, decimos, pero no es que tenga hambre, pero es esa ansiedad, ¿no? ¿Cómo encarar todo esto, Araceli, para poder tener un bienestar, digamos, en este entorno? Claro, es que mira, la acabas de decir muy bien. Parte también de nuestra seguridad, de esas estructuras que tenemos a lo largo de la vida, es el tener esos referentes y esa seguridad, al menos en nosotros, ¿sí? Con todo esto nos cambiaron los referentes, ¿no? Sí. Entonces, a una persona que tiene sus referentes movidos, que está en depresión, en ansiedad, o sea, que está triste, no puedes así nada más llegar a decirle, vamos a cambiar y ahora vas a hacer y entonces, porque uno no está seguro si va a vivir, si no va a vivir, sí, claro. si su familia va a tener que comer, si sus hijos van a tener cómo estudiar, si el internet jala, si. Entonces, tú como líder, tú como organización necesitas gestionar esa calidad humana y es regresar a la humanidad. Y esa humanidad, en parte, es lo que tú mismo también hablabas, no solo las herramientas, no solo la inteligencia emocional, no solo todo aquello que tus colegas en desarrollo organizacional llevan a cabo muy bien, sino también esta parte también espiritual. Hablar de esa sostenibilidad, hablar de este derecho al desarrollo y al crecimiento, implica vernos también como seres humanos capaces, suficientes, ¿sí? Valiosos, oportunos. Porque si no, uno no tengo esa seguridad. O cuando ya la empiezo a conseguir, no la suelto, no la quiero soltar y obviamente no voy a cambiar nada. Porque eso también me ha funcionado hasta hoy. Entonces no la va a querer cambiar. Creo que me va a valer yo, ¿no? Y entonces voy a hacer yo, y entre más pueda, y entre más haga, y lo voy a pagar, y nunca me va a ser suficiente, y entonces si los demás no pueden, no me importa, porque aquí el que más hace, y el que es excelente, y el que hace más cosas es el que, ¿sí? Entonces entramos en otra situación completamente,
pues de desarrollo única y exclusivamente personal. Y entonces, pocas, muy pocas son las organizaciones que pueden dar una estructura segura, con valores, con ética, con espiritualidad, con un impacto social, que deben, o sea, porque estamos también remitiéndonos a los derechos humanos, que es a lo que todo el mundo ha volteado a ver. ¿Por qué? Porque hemos estado obligados a regresar de esa humanidad. Entonces, ya todo esto nos ha empezado a marcar el camino. Solo es importante tratar de entender y dedicar ese quehacer nuestro para poder aportar desde ahí y aportar desde lo más valioso. Ahora, en cuanto a la ansiedad, bueno, esos son protocolos que se hacen uno a uno, tiene que ser así. Hay un historial que se hace, se levanta un cuestionario, es necesario tener un diagnóstico médico previo, porque no está peleado en absoluto con absolutamente ninguna gama de la salud. Qué importante. Todo lo contrario. Ajá. Es una terapia alternativa que lo que hace es explicar a la persona qué le está pasando, qué puede estar pasando en su cuerpo, en su mente, en su emoción, que lo entienda, que su nivel de estrés respecto a eso que le está pasando baje, y entonces lo pueda ver desde otro punto de vista, y así el cambio, la organización, el diagnóstico, todo pueda tomarlo de una mejor manera desde su ser humano. Y entonces en sí, en su cuerpo, en su mente y en su emoción lo pueda sostener para entonces actuar. Bien, bien. Vos sabés que hay muchas organizaciones, esto que decís, ¿no? De que la organización o la empresa tiene que tener una infraestructura como para soportar esto y poder darle un bienestar al trabajador. Y hay muchas organizaciones que se están preocupando mucho por tener esa infraestructura y por también tener al trabajador bien, pero en serio. Y eso la verdad que es destacable. Y en estos momentos en los que toda esta vuelta a los valores que estamos viviendo empiezan a hacer efervescencia en muchos lados, no solamente en México, en Argentina, en Europa, en todos lados, creo que estamos todos enfocados hacia el mismo lugar. Ahora, hay empresas que lamentablemente hacen esta reflexión de decir, bueno, yo tengo que tener a mi colaborador bien y me apego a la norma 035, que para otros países les explico que es una norma que empezó a regir en México, donde cuida de alguna manera un poco más al trabajador, trata de ver sus niveles de estrés, trata de que tenga un bienestar laboral y que para eso, por supuesto, pueda trabajar mejor. Entonces, si bien se apegan estas empresas a estas normas, lo hacen de una manera como grupal, un curso antiestrés y como si eso supliera. Yo creo que es importante esto que acabas de decir, de especificar de que hay trabajos que son de uno a uno, ¿no? Para poder... No, y aparte, perdón, que te Sí, no, no, interrumpa. por favor, no. Por ejemplo, lo importante es cómo lo vivimos como personas. Puede ser una situación, no sé, el home office. O sea, cuando empezamos esta peculiaridad que nos dijeron el home office. Bueno, y primero dijimos, bueno, son 15 días, sí. Claro. Nos vamos de home office porque no teníamos ni claridad en ese sentido. Y entonces, ya resulta que las personas ya tenían su lugar de trabajo, a lo mejor su línea de teléfono, a lo mejor su propio computador, a lo mejor... ¿Sí? Entonces vas y tú cambias de territorio y tienes que compartir tu territorio porque aparte el niño, la niña, el estudiante estaba acostumbrado a echar relajo en la escuela, a convivir, a tener otros tiempos, a tener adornado su salón de diferentes maneras, sí, y el papá igual, a lo mejor tenía su privado o tenía un lugar, y entonces al agruparnos empezamos, por ejemplo, con un simple conflicto de territorio y cada quien lo vive de manera distinta. ¿Sí? A lo mejor el niño
territorio en mi casa. Es mi casa y no tengo internet. Y ahora yo donde estoy, la tablet en la sala, en la Sí, claro. cocina, Sí, ¿no? El hecho de nosotros que ya todo lo hacemos virtual. Bueno, pues en el espacio donde lo tenemos, ver que tenemos, o sea, todo ese tipo de aplicaciones y aún así estamos como pendientes del territorio o a lo mejor hay alguien que marque su territorio, que digan, aquí me dejo mis libros, mis cosas, cuidado y alguien les toca, ¿sí? O ya me cambiaron de lugar, ya claro, vinieron aquí a claro. limpiar y me cambiaron de lugar, ¿sí? ¿Sabes quién? Que es una cosa muy sencilla, ¿ves? Sí, claro. Luego cada quien lo vive de manera distinta y desde esa manera distinta le va a provocar un efecto o un estrés diferente. ¿Sí? A lo mejor para el pequeño es un rechazo y se siente abandonado de decir es que yo no tengo en mi casa un lugar donde poder estudiar. Claro. Sí, a lo mejor la mujer entra en un conflicto de rendimiento porque se le juntan todos los territorios y ahora tiene que ver la casa, la escuela, la oficina, el trabajo, la ropa, la comida, y entonces entra en un conflicto de rendimiento de tener que hacer más y más y más y más y más, y a lo mejor se siente poco valorado, no se siente suficiente. Y a lo mejor el adolescente le pega más en el contacto porque está acostumbrado a socializar, está acostumbrado a ver a sus amigos, a darse la mano, a ir a un lugar del colegio a comer y a sentarse a comer con sus amigos y ahora lo está haciendo a través de la pantalla en su cama. Bueno, y no tan adolescentes, ¿eh? Más grandes también. Falta el contacto Claro. con las personas. Y a lo mejor al señor de la casa es esta parte de, bueno, y también donde puedo ejercer mi liderazgo, cuál es mi territorio, cómo me puedo expandir, si estoy, sí, y me toca, entonces, llevar la planeación estratégica de la empresa para expandirse y en su propio territorio. Sí. Ese tipo de cosas que obedecen a necesidades y a realidades. Y esto que tengo enfrente no me gusta. ¿Sí? Y lo que tengo no es lo que yo quiero y lo que quiero, lo que estoy acostumbrado, lo que a mí me encantaría, no lo tengo. Entonces hay un conflicto ahí. Y luego también aparece esa otra necesidad de decir, conforme a esta situación que estoy viviendo me siento abandonado en un conflicto de rechazo. Y es el mismo problema con las mismas personas. Ahora imagínense a nivel organizacional, en una junta. Claro. O sea, ¿cuántas ahora ya son presentaciones efectivas, juntas efectivas, comunicación productiva? Porque ya manejo del tiempo. Manejo del tiempo, administración del tiempo, porque fue necesario encuadrar. Y eso encuadrar es parte de la adaptación, que es parte de nuestro instinto como seres. Entonces, al final del día, todo tiene que ver. ¿Sí? Todo. No nos es tan ajeno, ni es algo humanísimo, por decirlo así. No, sí, claro que no. Y además vos sabés que nunca me voy a olvidar, en uno de estos cursos virtuales que he dado, hubo un curso de adaptabilidad y de este tipo de cosas, ¿no? De resistencia al cambio. Y uno de los participantes, cuando yo les pregunté qué era lo que más les había afectado en la pandemia, más que nada como para saber, bueno, si había habido pérdidas, ¿no? Y para saber cómo tratar el ambiente, el clima en ese curso. Y uno me dijo, yo lo que extraño sobremanera es ir de mi casa al trabajo, porque cuando yo iba manejando, esa hora y media que yo tengo de trayecto, dice, estoy solo, pienso, me encuentro conmigo mismo, decía. Y qué importante que es tener un espacio en soledad al día, que hay gente que lo necesita, ¿no? Así como ir y abrazar el contacto, pero también necesita estos espacios solos y poder encontrarse o reflexionar con esa paz que te da cuando vas manejando hacia algún lugar. Eso me llamó mucho la atención a mí también. Sí. Claro, o sea, son necesidades. Pero esas necesidades, si bien
porque es interesantísimo trabajar de la mano, por ejemplo, con el desarrollo organizacional. Porque se trata de establecer un diagnóstico. Y todos sabemos que no es lo mismo el departamento de marketing que el de crédito, que el de administración, que el de ventas, El ETI. que el comité. Entonces, no es lo mismo, no se vive de la misma manera. Y como yo te decía, necesitamos un diagnóstico previo, ¿sí? Independientemente de que haya, a lo mejor, por ejemplo, en un lugar, si de repente existe algún tipo de alergia, ¿no? Y se lo agregamos al aire acondicionado o a X cosa, pero resulta que hay un cambio tan cultural en la empresa que la gente no se siente segura o no le gusta la idea o no está de acuerdo, no le huele bien, ¿sí? Y entonces de repente pues empieza a soltar la nariz, se irritan los ojos y entonces todo el mundo está igual, qué casualidad que es el departamento que va a cambiar todo. Claro. Y eso es lo que de la riqueza, lo que nos nutre, ese tipo de diagnósticos y verlo desde esta otra perspectiva también para darle soluciones posibles desde este sentido humano y desde este sentido práctico a los empresarios, a los líderes de los equipos y que puedan gestionarlo y sepan gestionarlo de una mejor manera y desde este sentido humano. Y de fondo, ¿no? Y de fondo. Sí, te quería hacer una pregunta, pero antes quería decirle a todos que aprovechen, que te hagan preguntas, que tenemos algunos comentarios y saludos también. Te saluda Rafael, Ángel Rafael desde Tijuana, Mari Carmen Hinojosa, Jesús Orduña, Fernando Luna. Bueno, hay varios saludos, pero bueno, no pierdan esta oportunidad de aprovechar y preguntarle todo lo que quieran a Araceli con este tema que con esto último que dijiste recién, que los líderes puedan tener este diagnóstico y este soporte para los colaboradores. Yo creo que es justo ahora el momento también de poder brindarles una posibilidad de cambio, pero cambio profundo, que es lo que entiendo que hace la decodificación, ¿no? Y ahora hay muchas empresas que ya están como volviendo a incorporar a los colaboradores en los corporativos, bueno, en las plantas también, ya hace rato que están empezando a trabajar ahí. Entonces, esa incomodidad, esa inquietud, ese bienestar que se persigue para los colaboradores, ¿cómo se podría alcanzar? ¿Qué tendría que hacer un líder hoy como para poder usar estas herramientas y decir, bueno, aquí vamos con la descodificación? Claro, pues saludos a todos de regreso. Antes que nada, y estoy a sus órdenes para cualquier duda, comentario. Me pueden incluso escribir y ya posteriormente yo les contesto sin ningún problema. Y bueno, es muy importante también hablar de que este factor humano es indispensable, pero los líderes buscan resultados. Sí, siempre tenemos que entregar resultados. Y el carácter evolutivo de la descodificación biológica es muy importante, porque aunque sea uno a uno, o hay algunas actividades que después de sensibilizar de manera personal se pueden trabajar en grupo, se trabaja de tal manera, por eso se llama descodificación biológica original, porque vamos al momento específico en el que se quedó grabada en nuestro cerebro ese punto, que pudo haber sido ayer, o pudo haber sido de niño, o pudo haber sido en el vientre de mamá, o pudo haber sido, ¿sí? Por algo que escuchamos, por cómo nos sentimos, y eso se quedó grabado, como ya lo dijimos, en nuestra memoria, y a partir de ahí reaccionamos. Entonces, una vez que se decodifica y que le damos un significado nuevo a esa experiencia vivida en el pasado y que hoy, desde el ser humano maravilloso que somos, con tantas experiencias, aprendizajes y conocimientos que tenemos, decidimos verlos de una manera diferente,
entonces eso te hace evolucionar y ya no vuelves a pasar con él. ¿Sí? Esa es una, ¿por qué? Porque como tú decías, el curso, la capacitación, la carpeta, padrísimo, Sí, la verdad, todo sigue igual. Aquí no, porque vas a ese punto específico. ¿Sí? Obviamente se explica en el 1 a 1 y también a los libros qué pasa. ¿Sí? Y entonces se plantea, como en todo proyecto, una línea del tiempo, qué puede pasar porque somos humanos y todos también experimentamos esto de manera diferente. Aquí agregamos otra cosa, es que va a existir una vagotonía porque vamos a reparar nuestro organismo. claro. Eso es Entonces va a importante. haber un poco de cansancio, de dolor de cabeza, de cosas que es importante que lo sepan y que a lo mejor un día, 2 días después de esto, la gente va a estar cansada. Pero va a estar cansada igual que si está en turnos largos durante mucho tiempo. Claro. Pero tú vas a estar tranquila, vas a estar feliz, te vas a sentir mejor. Va a decir, ay, me quité un gran peso de encima, ya solucioné esto, lo veo de manera distinta, me siento bien, me siento feliz. Y entonces todo eso se incluye en esa métrica, todo eso se incluye en esa línea del tiempo y en los resultados, y en lo que puede pasar y en lo que se puede prever. ¿Por qué? Porque es lo que necesitan los líderes al final del día, ¿no? Entonces, como toda estrategia de desarrollo, tú planteas todos estos pasos, los cumples así como debe de ser, como caminito, porque eso no se cambia. No, eso Eso no. tiene que seguir. Pero No, no, claro. agregas este factor humano evolutivo que entonces te permite también dar mejores resultados. E incluso estás generando un programa de bienestar que te hace una empresa socialmente responsable, Claro. que te va a dar derecho a un tipo de certificaciones, activos intangibles, retorno de inversión. Ya estás hablando de muchas otras Claro. cosas que intervienen y que influyen en una organización. Claro, claro. No, por eso era importante tocar este tema, ¿no? Porque a veces uno escucha muchas cosas y no tiene la claridad, la profundidad de que para qué realmente sirve. Y una de las cosas que también se han visto en estos últimos tiempos es esa resistencia, volviendo a la seguridad de la que hablábamos, ¿no? Antes. Justamente, claro, uno ya encuentra un poquitito de seguridad y no hay forma que te muevan de ahí, porque si, bueno, agarré un tronco donde empezar a flotar y me están pidiendo cambios y cambios y cambios. Y creo que si no tocamos esto de fondo que estás comentando, no vamos a poder como destrabar esto y poder vivir una idea mejor. Y el cansancio y eso, bueno, a mí me consta, porque sí, uno dice, uy, me enfermé, ¿no? Ya, pero en realidad es esa famosa reparación que cuando ya comprendes lo que te está pasando y empieza el cuerpo a manifestar cambios, hay, por supuesto, un cansancio, un agotamiento hasta inclusive. ¿Cómo lo curamos durmiendo? ¿Cómo podemos sobrellevarlo? Pues mira, es una fase de estrés que nosotros le llamamos, que es cuando, te digo, tienes un impacto que te genera tanto estrés y te genera ese estrés, generalmente porque no le des una solución, que no lo puedes hablar, porque lo vives de una manera muy fuerte y entonces todo tu organismo entra en estrés precisamente para tener que sobreviva. ¿Sí? Tiene que ver de qué manera haces para que sobrevivas, pero tú estás en estado de alerta, por eso estás con pensamientos Claro, en tu mente sobre la situación, no duermes, no tienes hambre, no nada. Cuando tú lo solucionas, generalmente al principio es en la mente. ¿Sí? Le encuentras una solución que ahí es donde tu pensamiento de asociación conceptual, de abstracción, empiezan a funcionar y tu ego también para decir, sí, está bien, esto es lo que pasa y te mueves desde diferentes, lo ves de diferentes ángulos, entonces le das una solución y dices, ya está, acá, primero. Y después, emocionalmente dices, porque eso pasa y al final ya actúas. Pero cuando eso pasa,
Entonces, ya pasas de esa situación de estrés a la vagotonina y entonces ya te da sueño, ya te da hambre, todo eso que no, todo eso que no comiste, Todo lo que no todo querés eso que te que no pase. estuviste pensando, bueno, pues tu cuerpo necesita repararse, necesita sacar esas células que estuvieron trabajando de más y que seguramente ya llegaron a una etapa en la que ya no se sienten útiles, entonces se empiezan a diseminar y a irse, y entonces por eso de repente también como que sentimos que estamos reteniendo líquidos o que nos vemos distintos. ¿Por qué? Porque es un proceso de reparación completo, ¿sí? Tu potencial de acción igual, tanto neuronal hacia tus hormonas, hacia todo tu organismo, también trata de establecer una estabilidad, una homeostasis, ¿sí? Que todo tu cuerpo esté en equilibrio y pueda funcionar nuevamente como relojito. Y para eso hay un ajuste, y ese ajuste es la adaptación. Bien. O sea, la seguridad empieza por casa, digamos. Claro, porque también es cierto que si uno no hace un cambio profundo, volvés siempre a ser lo mismo y es la definición de locura, ¿no? Que tanto conocemos. Yo acá tengo un par de preguntitas, si me permitís. Adelante. Aquí Ángel Ramírez Guerrero nos pregunta, ¿me incrementó en casa? Tal. Ahorita vemos, si tú te vas a estudios, por ejemplo, hay muchísima más ansiedad, depresión, estrés, y el estrés, acuérdate que el estrés, cuando tú no encuentras solución a algo, lo primero que va a hacer tu cerebro es activarte y se vaya tus glándulas suprarrenales, que son las encargadas de generar cortisol, y el cortisol va a tener un estado de alerta y estrés constante hasta que lo resuelvas. Entonces, si tú no te sientes seguro, si sientes que te falta crecer más, que necesitas expandirte, que necesitas la reactivación económica, que ya alguien se enfermó, que necesitas ver la vacuna, que si te vacunas aquí o te vacunas en el extranjero, que si haces, tú haces estrés, ¿sí? Y dependiendo cómo lo vivas, es cómo vas a reaccionar, ¿sí? Eso es lo que es muy importante y que no se puede generalizar porque cada uno lo vivimos de manera distinta. Y está bien, porque esa es la mejor manera y la mejor solución que encontró nuestro organismo para salir del paso. Entonces, primero, cero procesos. Sí, se incrementó muchísimo y hay desde gastritis, desde ansiedad, desde depresión, desde problemas renales, incrementaron también algunos problemas de páncreas, de vaso, por esta situación de estar sacando ese estrés y sobre cómo digerir las cosas, los problemas respiratorios, al sentir que no puedo vivir seguro, tranquilo, que no puedo respirar bien, que todo ese tipo de cosas, pero cada quien lo vive de manera distinta, ¿sí? Y a partir de ahí es como se han dado como todas estas cosas. Y el estrés, sin duda, porque hay quien necesita esta reactivación económica, pero hay quien se enfermó, porque ese estado es lo que le permite de inicio estar vivo. Y a lo mejor nos enfermó de esta peculiaridad o de esta que nos tiene así, se enfermó a lo mejor del hígado, le dieron ataques de pasó alguna otra cosa, pero eso es lo que sí estás vivo. Claro, es la supervivencia, ¿no? Wow, sí, es un tema súper, súper interesante. Acá también nos dice Fernando Luna que la mayoría de los proyectos se han parado, se han retrasado los pagos, se pierden a diario trabajos y el tener pérdidas humanas no se puede describir. ¿Cómo podemos tener un diagnóstico de manera remota para nuestros colaboradores, buscando que tengan un balance trabajo-vida y recomendarles actividades que les ayuden a mejorar? Espera que se me fue la pregunta. Que nos ayuden a mejorar la vida familiar, la calidad de vida familiar.
Muchísimas gracias, Fernando. Luna, por esa pregunta es indispensable porque es al final la acción dentro de las organizaciones. Ahora lo que se está llevando a cabo es una serie de programas, ¿sí? Esos programas incluyen desde este diagnóstico de decir específicamente ¿a qué vamos? En primer término, a establecer cuál es la población vulnerable dentro de cada organización. La primera, o sea, la que está peor. Claro. Que a todo el mundo nos afecta, pero hay una que es súper vulnerable y es la primera que necesitamos. Y a partir de ahí ir haciendo un programa escalado. Para eso, bueno, necesitamos ver quién se ha enfermado, a quién se ha tenido que correr, por qué, para qué, cómo ha reaccionado la empresa, qué medidas ha utilizado, una serie, bueno, que ya también tú como experta en desarrollo organizacional sabes que se tiene que recabar esa información para obtener el diagnóstico y además a través, pues obviamente de entrevistas con los diferentes departamentos y personas involucradas para a partir de ahí establecer en principio cuál es la población vulnerable y qué tipo de vulnerabilidad tiene. Y a partir de ahí entonces hacer esos trabajos y tener esa planeación. Se puede hacer de manera remota, que sí se puede. Sí, eso es vital. Y vos sabés que una de las cosas que he visto, que lo hemos hablado incluso con algunos colegas, que hay gente que está enferma, pero no del virus ¿no? Sino que el estrés llegó a tal punto que, bueno, tiene problemas renales, todo lo que vos acabás de describir, pero tienen miedo de comunicarlo a sus superiores, a sus reportes, tienen miedo de mostrarse como vulnerables, ¿no? Porque encima que tengo que trabajar desde casa, capaz que hasta me corren. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado y sobre todo, ¿no? Los líderes me imagino que tendrán que estar más atentos a este tipo de cosas, porque esto que recién explicabas, cómo lo vive cada uno, cómo manifiesta esto que está pasando y que está viviendo, creo que también implica muchos cambios dentro del trato que van a tener dentro de la empresa. Claro, y al final es establecer también bien los KPIs, ¿sí? O sea, a nivel a lo mejor de la reactivación económica, a nivel humano y a nivel familiar, ¿no? Como lo decían, bueno, es que un trabajador que no tiene en su casa lo necesario para que su familia no solo tenga solventar sus necesidades básicas, sino ahora también puedan sus hijos estudiar, su esposo trabajar y también trabajar. Claro, ¿No? claro. Hay personas que están estudiando en la universidad pública, etcétera, y que entonces ahora es, bueno, es que a mí se me ha triplicado el gasto porque tengo que sacar el aparato tecnológico para que puedan estudiar. Más aparte, el internet, he tenido que contratar otros 2, 3 y luego no jalan bien. Y de no pagar eso a lo que se ha incrementado en el presupuesto de las familias Sí, sí. y una persona que no tiene cubierto de inicio todo eso, no, por eso hay también muchas empresas socialmente responsables que están ayudando a mejorar la calidad del internet, a que exista movilidad, a que todo ese tipo de cosas, porque es ver, ahora sí que desde una perspectiva mayor y una fotografía mucho más grande todas estas necesidades. Pero acuérdense que hablamos de derechos humanos, acuérdense que hablamos Claro. de la ley 035. Al final del día todos estamos en eso, nada más es cuestión de aterrizar todo eso a mí en qué me impacta, en mi empresa, establecer mis KPIs y a partir de ahí los programas necesarios. Claro, claro. Vos sabés que mucha gente no tenía en claro esto de que el estar trabajando en casa también incrementó algunos gastos. Y uno dice, bueno, pero en definitiva no gastás en viaje, no gastás en comer afuera, pero se sustituyeron, creo, estos gastos y no por eso, bueno, algunos son hasta mayores, dependiendo de las familias, ¿no? También. Y recién estabas hablando de los KPI, justamente acá hay una pregunta también de Fernando Luna, dice,
cómo crear nuevos KPIs para medir la productividad y poder recompensar. Bueno, como siempre alguna fallita técnica puede ser que nos ocurra, así que aquí retomando entonces lo que estábamos conversando y ya queda la última parte de nuestro programa, pero si bien quedan pocos minutos, creo que era importante terminar esta idea, seguir conversando sobre este tema tan interesante. Araceli, perdón, pero bueno, ya sabes que esto pasa. La adaptación, ¿ves? Nos pasa, entramos un poquito en el estrés, se resuelve, lo adaptamos, listo, seguimos. Así es. Así es. Así, nada mejor que nos pudo haber pasado para entender también el proceso. Aportamos una solución ganadora en ese momento, lo resolvemos, listo, ya estamos otra vez. Así es que, así es esto. Así es, sí, tal cual, tal cual. Y si sale mal, se vuelve a hacer y todo eso. No, nosotros no nos salió mal por suerte, así que no vamos a volver a hacerlo. pero no, como para cerrar, digamos, y ponerle, como yo digo, la cerecita al pastel o la frutilla al postre, como decimos en Argentina, ¿cuál sería una idea como para cerrar esta importancia que tiene en el desarrollo organizacional el tema de la descodificación, Araceli? Gracias. Pues mira, yo creo que hemos cambiado mucho nuestros contextos. Esta peculiaridad nos ha obligado a regresar a ese sentido de uno mismo, a los principios, a la ética, a la espiritualidad, al bienestar. Y de ahí tenemos que ir poco a poco nosotros, desde donde estemos, aportando soluciones precisamente para generar este bienestar desde una manera humana, de entender los procesos de adaptación que cada uno, como el maravilloso ser humano que somos, tenemos, sin juicios, sin ser tan inflexibles y sí de manera muy inteligente y estratégica. Eso sí. ¿Por qué? Y sí lo podemos hacer, somos suficientes, somos buenos, lo podemos desarrollar y es necesario, porque el impacto que va a tener sobre la reactivación económica, sobre los derechos humanos, sobre el bienestar de las personas y de las familias es realmente muy importante. Así es que, pues, ese sería mi mensaje final y les deseo todo el éxito. Perfecto, genial. Y también desarrollar un poquito esta habilidad de seguir autoconociéndonos y ver que si hay algo ahí, ¿no? Que no nos está haciendo mucho sentido, recurrir a una herramienta como esta que puede destaparnos, digamos, todo esto que te traemos acumulado, quién sabe de cuándo, y que nos va a favorecer mucho también para de acá al futuro, yo creo. Así que, genial, me encantó, Araceli, te agradezco muchísimo, muchísimo. Bueno, vos sabés que yo soy una enamorada de todo lo que vos haces y cómo te encontramos, cómo te contactamos. Además, por supuesto, pueden dejar aquí también su mensaje para Araceli, inmediatamente le llega. Pero además, ¿cómo te encontramos, Araceli, por favor? Pues en redes estamos como AVZ Consultores, AVZ Consultores, en Facebook y en Instagram, o en mi personal, Araceli Velasco Zavala. Ahí me pueden dejar cualquier mensaje, incluso aquí también en los mensajes, cualquier situación que se les ofrezca. Con todo gusto estamos para servir. Y vos lo contestás, a mí me consta. Y además, bueno, mañana está tu programa también Mujeres, que va al mediodía por ABC Bit, no se lo pierdan porque también está lleno de cosas interesantísimas y que además tienen valor, no solo que lo interesante, ¿no? Sino que también aportan mucho. Bueno, llegamos al final. Muchísimas gracias de nuevo, Ara, te mando un beso enorme, un beso a todos también, muchas gracias por acompañarnos y si quedan algunas preguntas, las vamos a contestar luego de los comentarios, tampoco, no hay ningún problema porque también los revisamos todos. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.